antes de que los registros escritos intentaran comprenderlo, antes de que los cronistas transformaran los hechos en relatos sagrados. Algo extraordinario ocurrió en una pequeña aldea llamada Belén. Los documentos más antiguos, aquellos que casi nunca se mencionan por ser fragmentarios y difíciles de interpretar, describen una noche que rompió todas las leyes de la naturaleza. No se habla solo de estrellas ni de ángeles, como estamos acostumbrados a escuchar. Se habla de un silencio tan profundo que hizo detener a los animales en los campos, de una luz que no provenía ni del cielo ni de lámparas humanas, y de una presencia que todos, sin excepción, sintieron en el aire sin poder explicarla. En el centro de este suceso se encuentra una joven llamada María. Su testimonio, percibido a través de quienes la conocieron, no era el de alguien que afirmara entender lo que estaba ocurriendo. Al contrario, era el de alguien que había aceptado con humildad un misterio que la superaba por completo. Los registros hablan de su caminata hacia Belén junto a José, un viaje marcado por extraños fenómenos. José describió haber visto pequeñas vibraciones en el aire, como ondas de calor, a pesar de que la noche era fría. Afirmó que, en ciertos momentos del camino, sintió que no estaban solos, no en el sentido de ser perseguidos, sino acompañados, como si la propia oscuridad alrededor de ellos se apartara ligeramente para dejarles paso. Mientras tanto, en los alrededores, los pastores también eran testigos de lo inexplicable. Uno de ellos escribió años después que durante esa misma noche vio, sobre los cerros, un resplandor que parecía moverse lentamente. No tenía origen en fuego, antorchas, ni estrellas. Lo describió como una claridad que caminaba. Años más tarde, otros pastores que compartieron sus recuerdos aseguraron que esa luz no iluminaba el suelo desde arriba, sino que parecía surgir del propio cielo, como si una puerta invisible se hubiese entreabierto por un instante. Estos testimonios, dispersos y olvidados, pintan un cuadro muy diferente al de la simple estrella de Belén. Hablan de un evento cósmico, de una alteración en el tejido de la realidad que todos percibieron a su manera. Cuando María y José finalmente llegaron al establo, el epicentro del misterio, la noche se volvió extrañamente calma. Aquel lugar humilde, de paredes de barro y techos irregulares, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más enigmáticos registrados en la historia humana. Algunos textos apócrifos, esos libros que no fueron incluidos en la Biblia canónica, mencionan que, justo antes del nacimiento, el viento se detuvo de golpe. No una brisa suave, sino todo movimiento de aire, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración en un instante de expectación. Un testimonio antiguo, atribuido a una mujer que vivía cerca del lugar, relata algo aún más extraño. Las sombras proyectadas por el fuego en su casa se quedaron inmóviles por un momento, como si hubieran perdido su lugar, como si las leyes de la luz y la oscuridad se hubieran suspendido. Se dice que Jesús nació en medio de un silencio que no pertenecía a esta tierra. Un silencio que muchos describieron con palabras contradictorias, como profundo y luminoso, pesado y liberador, imposible de olvidar para quienes lo sintieron. En la tradición popular se menciona una sola estrella, brillante y fija, pero otros relatos hablan de varias luces que aparecieron brevemente en el cielo, organizándose en patrones geométricos que nadie pudo descifrar antes de desaparecer. Eran como jeroglíficos celestiales, un mensaje escrito en un lenguaje desconocido. Los pastores que acudieron al lugar, atraídos por estos fenómenos, afirmaron haber sentido una paz que no era humana. La describieron como un peso de presencia, como si la noche entera, con sus estrellas y su silencio, estuviera observando atentamente lo que ocurría en ese humilde pesebre. Uno de los relatos menos conocidos, conservado en un fragmento de papiro deteriorado que fue encontrado en una antigua biblioteca del desierto, narra una experiencia aún más personal. Cuenta que, al acercarse al recién nacido, un pastor sintió que el tiempo
se ralentizaba a su alrededor. No se trataba de un milagro visible, como el mar abriéndose, ni de una visión espectacular. Era una percepción profunda, interna. El latido de su propio corazón sonaba más lento. Los sonidos comunes del establo parecían llegar desde una gran distancia, y el pequeño lugar adquirió una claridad, una nitidez que no provenía de ninguna fuente de luz reconocible. Ese mismo pastor aseguró que al mirar al niño, sintió que éste lo observaba, no como un recién nacido mira, con ojos desenfocados, sino como si conociera cada rincón de su vida, cada alegría y cada pena. Fue una mirada que, según él, lo desarmó y lo reconstruyó en un solo instante. A lo largo de esa noche ocurrieron más sucesos difíciles de explicar. Animales que normalmente reaccionan con nerviosismo ante la presencia humana permanecieron quietos, casi reverentes, como si entendieran la magnitud del momento. Varios habitantes de aldeas cercanas reportaron haber tenido sueños idénticos esa misma noche. Un camino iluminado que conducía sin lugar a dudas hacia un niño envuelto en luz. No se conocían entre sí, pero al despertar, compartieron la misma visión onírica. Son estos relatos, diferentes entre sí, pero unidos por la misma atmósfera de misterio insondable, los que han llevado a historiadores y teólogos a afirmar que aquella noche no fue simplemente un nacimiento, fue la manifestación de algo que trascendía por completo lo comprensible. Una convergencia de señales inexplicables. A medida que pasaron las décadas y luego los siglos, los detalles más extraordinarios y extraños fueron transformándose en simbolismos. La luz se convirtió en una estrella, el silencio en paz y las presencias en ángeles. Las metáforas se hicieron necesarias para poder contar una historia que, en su forma original, era demasiado ajena a nuestra experiencia. Las tradiciones viajaron alrededor del mundo, adaptándose y simplificándose, pero ciertos fragmentos antiguos, aunque incompletos y olvidados, siguen recordándonos que el nacimiento de Jesús no solo fue un evento religioso de inmensa importancia, fue, ante todo, un acontecimiento envuelto en un misterio cósmico, un silencio imposible y una luz que no obedecía las reglas de nuestro mundo. Un evento que marcó para siempre la historia humana, porque esa noche, según quienes estuvieron cerca, algo descendió al mundo. Algo pacífico, luminoso, insondable. Un misterio que, 2000 años después, aún hoy continúa inspirando, desconcertando y conmoviendo profundamente a quienes intentan comprenderlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a los relatos olvidados de una noche que cambió el mundo. Si te ha interesado esta perspectiva, no olvides suscribirte para descubrir más historias ocultas detrás de lo que creemos conocer. Nos vemos en el próximo video.